Hoy es el último día de viaje por Marruecos en moto, así que voy a aprovecharlo para dar un último paseo por Tánger sin prisas, disfrutando de las calles y saboreando un buen té con menta como despedida, porque seguramente pasará mucho tiempo antes de que pueda volver a este país tan diferente y lleno de cosas interesantes que nunca deja de sorprenderme cada vez que vuelvo por aquí. Va a ser un final tranquilo para una experiencia que sin duda me ha regalado mucho más de lo que esperaba, ya que hubo muy buenos momentos para recordar. Los inmigrantes, gente bueno salir. Yo también. Siéntate, hombre. Con mi hermano salir en España. El año 2003. Sí, 2003. ¿Esto me recuerdas? Hay tres coreanos mataron. Él mató a mi hermano. ¿Sí? El Bashir final. Cuando llegué a Tánger durante un paseo por un mercado conocí a Omar, un señor tranquilo, de mirada profunda que empezó a contarme su historia casi sin darse cuenta. Me habló de muchas cosas que le pasaron en Tánger, pero sobre todo de su hermano que había perdido la vida en una cárcel de España. Era una historia de película, pero contada ahí mismo, a pie de calle, sin dramas, de forma muy personal e íntima. No había guión ni espectáculo, solo una persona compartiendo algo que llevaba muy dentro. Me dejó realmente conmovido, de esas historias que no se olvidan fácilmente y que te recuerdan que viajar no es solo moverse de un sitio a otro, sino cruzarte con vidas reales que te ponen los pies en la tierra, para no dejarte llevar por fantasías e ilusiones. Sale polvo, ¿no? Sí, polvo. Okay. ¿Cuánto quieres trabajar? ¿Un 100, 200, 300? ¿Cuánto quieres trabajar? Me da igual. Yo no quiero comprar, ¿eh? Ah, sí. Yo no compro. Yo solo quiero ver solo. Sí. Vale, una prueba. A ver, solo ver. Vale, ya está, ¿no? En este segundo vídeo del viaje me adentré en el valle de Ketama, donde un cultivador local me abrió las puertas y me enseñó todo el proceso del hachís, desde la planta recién cortada hasta convertirla en el polvo final, sin filtros y sin rodeos, contado por alguien que lo vive cada día. Sí, despacio. Así. Paso por paso. A tiro de así. Este buena calidad. Es bueno, ¿no? Sí, bueno. Esto bueno, más. ¿Por qué sabes que es bueno? Estos, bacola para tajín. Para tajín, Para venga, grande, para cortar, habiendo poco, Sí. a poco para familia. Okay. Este trabajo batata para sacar bien. En este tercer vídeo del viaje por Ketama conocí a otro cultivador de hachís llamado Pepsi. Me contaba que, además del hachís, también cultivaba otras plantas para alimentarse y vender en el mercado, porque aquí no solo se vive del hachís, necesitas también otros cultivos básicos de supervivencia y campo en estado puro. Hola, buenas. Instalé una aplicación por GPS que te marca la velocidad mucho más exacta. Entonces ahora aquí me está marcando 51 y en cambio en el velocímetro de la moto 41. Hay una diferencia de casi 10 kilómetros menos. Eso interfiere en que
Bueno, suelo ir entonces a una velocidad más alta de la que me pone aquí, pero aparte, en los tramos, yo pongo el contador a 0 y entonces me está marcando entre consumo de gasolina que hago unos 200 kilómetros. A eso hay que aplicarle entonces un 10% y me da 220 kilómetros que estoy haciendo con un tanque de gasolina, lo cual es muy bueno. Vamos, que cuando vas en moto te da tiempo a pensar de todo. Hoy, por ejemplo, se me ocurrió comprobar la velocidad real con una app del móvil por GPS y me llevé una sorpresa. Iba casi un 10% más rápido de lo que marcaba el velocímetro. Es decir, si con un depósito de 6 litros estaba haciendo sobre 200 kilómetros, en realidad, si hago caso de la aplicación, estaba recorriendo casi 220 kilómetros. Es una pequeña diferencia, ¿verdad? Pero en un viaje largo siempre se agradece el bajo consumo de tu moto. La moto ya quedó un poco mejor arreglada del embrague, por lo menos ya tiene más potencia al salir y subir cuestas. Y ayer tuve que volver de nuevo al mecánico, pero le quería meter unas guías para el variador, unos 3 plásticos que lo que hacen es fijar mejor el variador y no hacer tanto ruido. El variador que tengo es uno de Malossi, entonces lleva unas guías diferentes al variador original. No me di cuenta hasta desmontarlo. Bueno, lo desmontó el mecánico y el pobre se fue después por ahí a buscarlos iguales, unas guías, a ver si encontraba y nada, no los encontró tampoco. Estuvo más de una hora conmigo porque claro, se fue, me desmontó, se fue a buscar por varias tiendas y le quise pagarme, le digo cuánto es y tal y no me quería cobrar. Y al final me cogió 2 euros, los tenía así en la mano y dijo, toma, esto. Y dije, toma más. No. Una pasada el mecánico. El mecánico se llama Bilal Motos. Ahí en Tánger, es muy bueno. Es tan bueno que siempre le venían muchísimas motos allí para reparar. Y motos grandes. Le iba una en especial que era la ADV, la Honda ADV. Esa le iba de bastante gente. Por cierto que deben de regalar la ADV en Marruecos porque había un montón de ellas. La ADV 350 y la 750. Es como un embalse. Allí está la terminal de ferries con todos los contenedores allí también. Nos vamos. Bueno, me queda otra aduana más allí y listo. El problema es que son las 12:10 y a las 1:30 sale el barco. Creo que no me da tiempo. Y después el próximo en 2 horas sale. Por poquillo creo que voy a perder el barco. Nada, aquí van a revisar todo. Se va a retrasar un poco más todo. Qué pena. Por nada. 15 minutos y salía en este barco. Hola, buena, ¿me abres?
Sí. Sí. Chao. No miró mucho el guardia. Solo me abrió un bolsillo de la mochila y a la venga, para adelante. A ver, estos ya saben cuando alguien va a pasar mercancía ilegal o no, ¿eh? Faltan 15 minutos para que salga el barco. Tengo que quitar el billete y embarcar. A ver si da tiempo. ¿Qué clase de moto será esta? Que no la conozco. No se aprecia si es una Yamaha, una Honda. No sé, no sé. Será Honda. Creo que es por aquí. Hola. Vení. Ya ves, al final pude llegar al barco a tiempo, que me llevará de vuelta a España en solo 1 hora. Ha sido gusto terminar un viaje de varios días recorriendo Marruecos sin graves averías en la moto y sobre todo conociendo gente muy especial. Tan especial que me encantaría volver a verlos algún día y que me cuenten más cosas de su vida con más calma. Viajar en moto por Marruecos siempre es una aventura emocionante. Es una experiencia real de las que vas a recordar siempre. Y sinceramente creo que todo amante de las motos debería vivirla al menos una vez en la vida. Si no tienes moto, no pasa nada. Aquí puedes alquilar una fácilmente y lanzarte a la aventura. Gracias por acompañarme en este viaje. La verdad es que tu apoyo significa mucho. Así que suscríbete para no perder la próxima aventura, porque esto aún no se acaba aquí. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Uy! Me cago en la leche. Joder. Casi se me cae la moto.